Número 9. Royal Kurgan of Kresh. Ubicado en la ciudad de Kresh, en el este de Crimea, el Royal Kurgan es un antiguo túmulo, famoso por su entrada abovedada única. Se cree que data del siglo IV a.C. De los 200 Kurgan en Kresh y sus alrededores, se dice que es el más impresionante y que alguna vez tuvo los restos de un antiguo rey. Los investigadores creen que el montículo es el lugar de descanso final de un gobernante del reino de Bosporan, que fue fundado en el siglo V a.C. por las colonias griegas de todo el norte del Mar Negro y el Mar Azov. Algunos especulan que la tumba pudo pertenecer a Leucón de Bósforo, quien gobernó desde el 389 al 349 a.C. Independientemente, no sabemos mucho sobre este reino misterioso, pero dejaron muchos kurgans. Dentro de cada uno había una cámara funeraria. Cuando llegaron los griegos, muchos años después, los kurgans habían sido utilizados durante mucho tiempo por civilizaciones de la región, incluidos los escitas. Sin embargo, el vestíbulo de la entrada es lo que hace que este túmulo se destaque. La sala crea una bóveda afilada y parece que se hizo mucho más recientemente. El exterior parece más escita, mientras que el interior parece griego, lo que demuestra una mezcla de culturas. El kurgan también es enorme, con casi 20 metros de altura y mide alrededor de 250 metros en su base. También hay una referencia a la forma y el diseño que parecen un poco femeninos por naturaleza. Cuando se excavó el kurgan durante la década de 1830, todo lo que quedaba de su contenido eran los restos de un sarcófago de madera, lo que indica que fue saqueado en algún momento antes de esa fecha. Los símbolos religiosos inscritos en las paredes sugieren que el Royal Kurgan también sirvió como santuario para los primeros cristianos. Hay muy poca evidencia arqueológica que nos diga más y no hay registros escritos de la época. ¿Era esto realmente una cámara funeraria de un rey? ¿Por qué este montículo es tan diferente al resto? Probablemente nunca lo sabremos. Número 8. Luces de Hastalen. Desde hace más de un siglo, han aparecido extrañas bolas de luz parpadeantes en el valle de Hastalen en el centro rural de Noruega. ¿De dónde vienen? Nadie lo sabe. Llamadas luces de Hastalen o fenómeno de Hastalen, las luces blancas, amarillas y rojas brillantes aparecen tanto por encima como por debajo del horizonte durante el día y la noche. Los destellos duran desde unos pocos segundos hasta unas pocas horas y se han observado flotando, moviéndose lentamente y con una velocidad enorme. Las personas también han informado haber visto objetos metálicos en el cielo durante el día, así como estellos azules brillantes que no duran más que un abrir y cerrar de ojos, dando lugar a rumores sobre la presencia de ovnis y extraterrestres. Ha habido periodos de actividad inusualmente alta, incluso a principios de la década de 1980, cuando las luces aparecían hasta 20 veces por semana, según Caroline Williams, que informa para New Scientist. Desde entonces, el número anual de avistamientos se ha reducido a 20 o menos. Tanto los científicos como los teóricos de la conspiración han investigado el fenómeno, pero nadie ha determinado de manera concluyente qué es o qué lo causa. Una teoría sugiere que los minerales metálicos interactúan con un río sulfuroso, creando un tipo de batería natural que ilumina el cielo. Los investigadores replicaron este efecto en un experimento, dando credibilidad potencial a sus sospechas. Algunos expertos creen que un tipo de plasma es responsable de las luces, mientras que otros piensan que el fenómeno es un tipo de rayo, pero los plasmas requieren temperaturas increíblemente altas para formarse, y las luces parecen estar frías. Tampoco ocurren durante los rayos regulares, ni dejan marcas de quemaduras en el suelo. Otras teorías incluyen la posibilidad de que la forma del valle, el clima, la geología y los fuertes vientos generen electricidad estática, o que la radioactividad o el radón en descomposición de la atmósfera sean responsables de las luces. Cualquiera que sea el caso, se necesita más investigación antes de que los científicos puedan resolver el misterio. Número 7. Stonehenge de Estados Unidos. Escondidas en los bosques de Salem, en New Hampshire, hay algunas estructuras de piedra muy misteriosas. Nadie sabe quién las construyó ni cuándo. Una vez conocido como Mystery Hill, el sitio ha sido rebautizado como Stonehenge de Estados Unidos. Los arreglos rocosos están esparcidos por un sitio de propiedad privada de 12 hectáreas que atrae a visitantes que están ansiosos por venir a verlos y especular sobre de dónde vienen.
Algunos creen que las estructuras son precolombinas, lo que significa que fueron construidas por una antigua sociedad nativa americana. ¿Pero es realmente tan viejo? ¿Es un sitio arqueológico real o simplemente algo que alguien construyó para divertirse más recientemente? William Goodwin compró la propiedad en 1937 y fue él quien le dio el nombre de Mystery Hill. Creía que las estructuras demostraban que los monjes irlandeses habían llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón, pero sus actividades en el sitio, que incluyeron la extracción de canteras y el traslado de rocas a lo que él creía que eran posiciones originales, oscurecieron aún más la historia de la propiedad. Otra creencia es que el Stonehenge de los Estados Unidos fue utilizado por agricultores de Europa en los siglos XVIII y XIX. Si se trata de un sitio histórico, ¿se construyó el laberinto de estructuras de piedra con fines ceremoniales? Hay evidencia de fragmentos de cuencos y herramientas de piedra, así como también de hogueras que pueden usarse para hacer cerámica. Según los informes, también hay una losa de granito que pesa más de 4 toneladas con una ranura. ¿Era una mesa de carnicero? ¿Un altar de sacrificios? La datación por radiocarbono sugiere que parte del sitio puede haber sido construido hace 4000 años. Cualquiera que sea la historia del sitio, probablemente se haya perdido en la historia debido a toda la intromisión que ha ocurrido allí a lo largo de los años. En 2019, los vándalos llevaron herramientas eléctricas a las rocas y tanta gente ha ido allí para agregar cosas y mover cosas que es difícil saber qué es viejo y qué es nuevo en este momento. Número 6. Lago Anjikuni. Mientras buscaba refugio del frío en noviembre de 1930, el cazador de pieles, Joe Lavelle, reconoció una aldea inuit y fue allí a refugiarse. Estaba cerca del lago Anjikuni en el territorio del noroeste de Canadá y él había estado allí antes, pero esta vez encontró el asentamiento desierto, con comidas parcialmente preparadas, un fuego ardiente y todo tipo de artículos personales y suministros abandonados, como si la población de 2000 habitantes hubiera huido en ese momento. No había señales de lucha o de lo que podría haber pasado con las personas que vivían allí, ni tampoco huellas de la nieve que indicaran en qué dirección se habían ido. Simplemente desaparecieron. Lavelle convocó a la Real Policía Montada de Canadá, que descubrió que todas las tumbas del lugar habían sido desenterradas y dejadas vacías, con las lápidas apiladas ordenadamente a un lado. Cerca, una manada de perros de trineo fallecidos yacía enterrada a 3.7 metros de nieve. Los investigadores interrogaron a un trampero llamado Armand Laurent y sus 2 hijos, quienes dijeron que habían sido testigos de cómo un gran objeto cilíndrico que caía del cielo y se transformaba en una bala antes de viajar hacia el lago Anjikuni. La policía supuestamente determinó que los aldeanos habían desaparecido aproximadamente 8 semanas antes de que Lavelle descubriera el lugar vacío, pero nadie supo nunca qué pasó. En retrospectiva, los investigadores notaron que hay numerosos agujeros preocupantes en las historias que rodean la aldea, incluida la falta de evidencia física de que alguna vez existió en primer lugar, y no hay relatos de nadie que vaya a limpiar el sitio. Además, la primera mención conocida de un presunto ovni apareció en un libro sobre avistamientos de ovnis, lo que parece muy conveniente para quien quiera que haya escrito el libro. Joe Lavelle era ciertamente una persona real, pero se desconoce si se encontró o no con la aldea abandonada real, y si se le pregunta a ciertas personas, es dudoso, especialmente porque no hay evidencia de una investigación oficial de la policía sobre el asunto. ¿Qué pasó con la gente de allí? Todo este incidente sigue siendo un misterio sin resolver. Y ahora el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos los que ven nuestro canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Carretera magnética de Moncton. Durante más de 80 años, una pequeña carretera en la ciudad de Moncton, en New Brunswick, Canadá, ha desconcertado a los viajeros. En este lugar, si quitas el pie del freno de tu vehículo mientras viajas cuesta abajo, tu automóvil realmente se desplazará hacia atrás y hacia arriba. También hay varios tipos de carreteras como esta en otros lugares, incluso en Ladakh, en la India, y en Springer, en Oklahoma. Este fenómeno parece ser una especie de ilusión óptica. Como explica Atlas Obscura, lo que parece una pendiente cuesta arriba es en realidad parte de una pendiente cuesta abajo más grande. Nuestros cerebros nos engañan para que los veamos de esa manera porque las pendientes ofrecen poca o ninguna vista de línea del horizonte, lo que nos hace sentir como si una fuerza invisible nos empujara hacia arriba. La carretera magnética comenzó como un camino para carros durante el siglo XIX y luego se expandió para dar cabida a automóviles. Los automovilistas notaron el extraño fenómeno cuesta arriba cuando sintieron que tenían que acelerar para evitar rodar hacia atrás. Hoy
en día, este y otros sitios similares en todo el mundo atraen a turistas, que pagan para poner su automóvil en punto muerto y rodar cuesta arriba, mientras observan el agua de las zanjas de drenaje cercanas que se mueven en la misma dirección. ¿Has estado alguna vez en un lugar así? ¿Querrías hacerlo? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. La Cascada de la Caldera del Diablo. Ubicada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en Minnesota, las cascadas se dividen en dos. Un lado cae como una cascada normal, pero el otro no. Este lado se sumerge directamente en un agujero profundo y luego desaparece. ¿A dónde va el agua? Descrito por Treehugger como un acertijo geológico, el sitio atrae a investigadores y excursionistas por igual, que han tratado de resolver el misterio de dónde termina el agua del río Brule. La gente ha probado numerosos métodos para rastrear el flujo, incluso arrojando tinte, patitos de goma y pelotas de ping pong en el río, luego observando el lago en busca de su reaparición, solo para nunca volver a ver el objeto. Los geólogos descartaron la posibilidad de un río subterráneo hace mucho tiempo, señalando que solo sería posible en lugares donde las cuevas profundas están hechas de roca blanda, lo que no es el caso del norte de Minnesota. Tampoco hay evidencia de una falla cercana, lo que descarta la posibilidad de que la acción tectónica aplastara las capas de roca subterránea y las hiciera permeables. En 2017, el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota anunció que finalmente había resuelto el misterio y que el agua que caía en la cascada hacia la Caldera del Diablo se reabsorbe en el río Brule desde el subsuelo. La agencia notó que prácticamente el mismo volumen de agua fluye por encima y por debajo de la caldera, lo que indica que estaba resurgiendo debajo de la cascada. Pero ¿cómo si arrojamos un objeto a la parte superior de la cascada, desaparece y nunca vuelve a aparecer? El investigador Calvin Alexander explicó que el sistema de poderosas corrientes recirculantes en la parte inferior de las cascadas podría influir fácilmente en el objeto debajo de la superficie del agua y hacer que se desintegre. Los científicos dijeron hace varios años que planeaban realizar una prueba de colorante para probar sus hallazgos, pero el asunto sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Número 3. Cráter Patomsky. El cráter Patomsky es una formación rocosa peculiar en la región de Irkutsk, en el sureste de Siberia. Hecho de bloques de piedra caliza rotos, mide aproximadamente 40 metros de altura y tiene un diámetro de base de 160 metros. En la parte superior hay un cono en forma de anillo con un montículo más pequeño de 12 metros de altura en el centro. Los orígenes del cráter han sido un misterio desde su descubrimiento en 1949 por el geólogo ruso Vadim Kolpakov. Con una edad estimada de solo 300 a 350 años, abundan las teorías, incluidas las posibilidades de actividad meteorológica, volcánica o gaseosa que forman el cráter, así como la posible radioactividad, como lo demuestran los árboles cercanos que muestran signos de crecimiento acelerado. A partir del 2010, el consenso general fue que el cráter tiene orígenes geológicos, aunque unos científicos todavía creen que fue causado por un meteorito. Algunas teorías más imaginativas conectan el sitio con una presunta planta nuclear oculta o un ovni enterrado que contiene combustible nuclear, pero no se han descubierto materiales o metales similares a asteroides dentro o alrededor del cráter, lo que hace que estas posibilidades sean muy poco probables. Investigaciones recientes sugieren que quizás un volcán de gas formado por la liberación subterránea de hidrógeno y otros fluidos hizo que los árboles cercanos al cráter crecieran anormalmente rápido. Hablando con Siberian Times, el investigador Alexander Postpev admitió que los científicos aún no saben cómo se formó el cráter, pero que definitivamente es de origen terrestre. Número 2. El bosque danzante. Destacado por sus pinos borrachos inusualmente retorcidos, el bosque danzante está situado a lo largo de la costa del Mar Negro, en una duna de arena larga y delgada conocida como Curonian Spit, en el Oblast de Kaliningrado, en Rusia. Plantados a principios de la década de 1960, los árboles adoptarán numerosos patrones, incluidos anillos, corazones y espirales. Los científicos han intentado y no han podido explicar los mecanismos detrás del bosque danzante. Una teoría predominante sugiere que las orugas dañaron los árboles a una edad temprana, lo que hizo que crecieran de manera extraña. Los fuertes vientos y la manipulación humana y la arena inestable también han atribuido a los árboles las formas extrañas. Por supuesto, algunos se adhieren a las teorías más sobrenaturales, incluida la posibilidad de que los árboles sean producto de un choque entre energías positivas y negativas. Otros han propuesto que los árboles siguen la dirección de las dunas de la arena. Según la leyenda local, los árboles se vieron obligados a bailar para demostrar el poder del dios cristiano. En consecuencia, el bosque danzante está plagado de supersticiones. Aquí pasan cosas extrañas, pero no todo es malo. El folclore dicta que escalar uno de los anillos trae un deseo concedido y agrega un año de vida a la persona.
Número 1. Cueva de Móvil. Situada cerca del Mar Negro y la frontera con Bulgaria en el sureste de Rumania, una cueva subterránea ha permanecido aislada durante los últimos 5,5 millones de años. Se encuentra debajo de una llanura desolada y estéril y contiene una gran cantidad de vida que estaba aislada del resto del mundo mucho antes de que los primeros humanos deambularan por la Tierra. Conocida como la Cueva de Móvil, el sitio es muy oscuro y venenoso. Descubierto por unos trabajadores en 1986, se puede acceder a ella a través de un eje estrecho de 20 metros y una serie de delgados túneles de piedra caliza que conducen a un lago subterráneo lleno de agua sulfúrica. A lo largo del descenso, la temperatura aumenta constantemente. Según las pocas docenas de personas que han visitado la Cueva de Móvil, la toxicidad apesta a huevos podridos debido a la abrumadora presencia de sulfuro de hidrógeno. La caverna está llena de gases peligrosos, incluido el dióxido de carbono, y el contenido de oxígeno es extremadamente bajo, solo el 10% frente al 20% al que estamos acostumbrados a respirar al nivel del suelo. El gobierno rumano ocasionalmente permite la entrada de investigadores y otros profesionales calificados. El equipo de respiración es necesario y solo es seguro permanecer allí de 5 a 6 horas, momento en que los riñones de un visitante comienzan a fallar. Sin embargo, la cueva está repleta de vida, incluidos caracoles, camarones, arañas y escorpiones de agua. Hasta ahora se han identificado 48 especies, incluidas 33 que son endémicas del sitio. Los científicos están confundidos por la capacidad de las criaturas para sobrevivir en un entorno tan inhóspito que nunca sostendría la vida humana. El agua dentro de la cueva no contiene partículas de alimentos identificables y no hay luz solar que proporcione alimento a través de la fotosíntesis. Parece como si los animales se alimentaran de una capa de espuma sobre el lago, que está llena de millones de bacterias llamadas autótrofas. Estos organismos microscópicos obtienen energía a través de reacciones químicas. Este proceso, llamado quimiosíntesis, libera dióxido de carbono, lo que explica por qué los niveles son tan altos dentro de la cueva. Muchas de las criaturas que viven aquí nacen sin ojos, porque ¿quién necesita ver en la oscuridad? Y casi todas carecen de pigmento y están equipadas con antenas largas, diseñadas para ayudarlas a navegar en la oscuridad. Los científicos no están seguros de cómo estas formas de vida terminaron atrapadas en la cueva. Algunos especulan que los eventos relacionados con el clima llevaron a los animales a buscar refugio en la cueva, donde alguna vez habrían encontrado un ambiente hospitalario con poca competencia. Pero demostrar esta teoría es extremadamente difícil y la evidencia muestra que diferentes criaturas han estado allí durante diferentes periodos de tiempo. Los investigadores no solo están tratando de responder estas preguntas, sino que están recurriendo a la cueva en un intento de aprender más sobre el desarrollo de la vida temprana en la Tierra, que puede haber tenido una atmósfera similar. Tesoro de Szroda. En Szroda Śląska, en Polonia, en 1985, los trabajadores que demolían un antiguo edificio descubrieron un jarrón lleno de alrededor de 3,000 monedas de plata del siglo XIV. Encontraron más monedas de plata en el edificio de al lado, junto con monedas de florín florentinas de oro. Los lugareños acudieron al vertedero que contenía los escombros del edificio y encontraron aún más tesoros, incluida una corona de oro que probablemente perteneció a la esposa del emperador Carlos IV de Luxemburgo, Blanca de Valois, así como colgantes de oro de los siglos XII y XIII, un anillo de zafiro y un cierre de oro que contenía piedras preciosas. Los expertos creen que el emperador Carlos IV empeñó los artículos para recaudar dinero para respaldar sus afirmaciones de que él era el verdadero rey de los romanos. Poco después de eso, la plaga golpeó a Polonia y el banquero en posesión del tesoro huyó, fue víctima de la peste o fue perseguido por su religión. El Museo Nacional de Polonia ahora posee los tesoros, que tienen un valor estimado de $120 millones y se exhiben en el Museo Regional de Szroda Śląska. Pero es posible que haya algunos elementos extraviados que pertenecen a la colección y que aún están sin descubrir o en manos no identificadas. Número 8. Una obra maestra que falta. Durante años, una pintura de 25.4 por 20.3 centímetros fue colgada en la cocina de una mujer en Compiègne, en Francia, que desconocía por completo su valor monetario e histórico. Eso a veces ocurre. La anciana lo había guardado porque pensó que era una bonita pintura de un ícono religioso griego. Resulta que fue pintado por el pintor del siglo XIII, Cimabue, también conocido como Zeni di Beppo, considerado uno de los padres de la pintura. La pintura al temple
2015, llamada Cristo burlado o la burla de Cristo, llamó la atención de un miembro de la familia, quien le aconsejó a la mujer que evaluara su valor. Es parte de un tríptico, junto con la flagelación de Cristo de Zimbabue, que se encuentra en la colección Frick de la ciudad de Nueva York, y la Madonna y el Niño entronizados entre dos ángeles, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Solo hay 11 pinturas de Zimbabue conocidas en el mundo, según Jerome Moncoukil de Cabinet Turcan, la compañía especializada en arte que autenticó la pintura. El propietario no sabía de dónde venía la pintura y es increíble que haya sobrevivido todo ese tiempo colgada sobre un plato caliente utilizado para cocinar alimentos. Se cree que la burla de Cristo es la primera obra del artista. Se vendió en una subasta a un coleccionista privado por $26 millones, más de 4 veces lo que se esperaba. Número 7. El suéter de Vince Lombardi. En 2014, Sean y Ricky McEvoy de Knoxville, Tennessee, compraron un suéter en West Point en una tienda de Goodwill por 58 centavos de dólar. Encontrado en Asheville, Carolina del Norte, notaron un detalle pasado por alto escrito a mano en la etiqueta, el nombre Lombardi. Vince Lombardi, que fue entrenador del Salón de la Fama de los Empacadores de Green Bay cuando entrenó en West Point entre 1949 y 1953. Sean y Ricky McEvoy, que venden ropa vintage en línea, compraron la prenda simplemente porque les gustaba. Lo recogí y pensé que era genial, dijo Sean a ESPN.com. Al principio, pensé que era una chaqueta de calentamiento de baloncesto. No vi la etiqueta Lombardi cuando salimos con ella. O podía haber hecho una conexión, explicó. Mi esposa lo vio, pero no sabía de quién podía ser. Las sospechas del señor McEvoy sobre el valor del suéter se confirmaron más o menos cuando notó imágenes de video del mismo Lombardi usándolo en un documental. Hay pruebas allí mismo. El Salón de la Fama del fútbol profesional animó a la pareja a donar el suéter cuando decidieron que podrían obtener mejores resultados en esta pieza previamente ignorada con la ayuda de un subastador profesional. Heritage Auctions colocó el artículo en una subasta en la ciudad de Nueva York, donde un comprador anónimo realizó la oferta ganadora de $36,000 por teléfono. Después de las tarifas, el suéter alcanzó un total de $43,020. No está mal para su inversión inicial de 58 centavos. Y ahora el número 6. Pero primero recuerda revisar las paredes y los armarios. Nunca sabes qué tesoro escondido pueda estar allí. Y también asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Tesoro en el piso. En 2015, circuló una historia viral sobre una pareja en Phoenix, Arizona, conocida solo como Eddie y Angie, quienes descubrieron una vieja caja fuerte cuando estaban haciendo algunas renovaciones en el hogar. Encontrada debajo del piso de su cocina, la caja fuerte contenía $51,080 en efectivo y una botella de Bourbon de la marca James E. Pepper. Otra versión de la historia afirma que encontraron la caja fuerte escondida en la pared. Las fotos del descubrimiento del premio mayor aparecieron en The Chief, mostrando el efectivo bien empaquetado junto con el licor, y la historia se extendió como un incendio forestal. Una serie de elementos extraños que parecían ser pistas de algún tipo también aparecieron en las imágenes. Entre ellos se incluía un libro llamado Una guía para los perplejos, con ciertos pasajes subrayados, un mapa del estado de Arizona con una X, una foto en color sepia de un árbol de 3 troncos, una tarjeta de bingo desgastada con 3 espacios marcados y una tarjeta que contiene información temática del estado de Arizona de 1960, que incluía información de la población de la época. Parece un montón de pistas para mí. El tesoro, que Eddie y Angie estimaron que tenía entre 10 y 20 años, ciertamente entusiasmó a muchos usuarios de internet, pero otros dudaron de su autenticidad. La caja fuerte y las renovaciones de la cocina ciertamente parecían reales, al igual que los montones de dinero en efectivo, incluido un fajo de billetes de $2, unidos por una cuerda, y una botella de whisky que llevaba un sello fiscal de 1960, pero resultó que los escépticos tenían razón. Poco después del suceso, pero no antes de que se volviera viral en internet, el cofundador de Chief, John Resig, admitió que todo fue un engaño. Sería genial si esta historia fuera cierta, pero era poco más que un esquema para atraer el tráfico a su sitio web. Número 5. Al hijo de Ballycastle. Cuando un residente de Ballycastle, en Irlanda, perdió su anillo de bodas en un campo durante el octubre del año pasado, llamó a 2 amigos con detectores de metales. Esos son buenos amigos, Paul Raynor y Michael Wayne. Estaban de vacaciones en Irlanda del Norte en ese momento, así que salieron a ayudar a su amigo a encontrarlo. Después de buscar el anillo por solo 1 hora y media, los hombres descubrieron algo completamente diferente. ¡Olvídate del anillo! Era un tesoro de 84 monedas que datan
eran de los años 1500. Sabiendo que encontraron algo valioso, la pareja estalló de emoción. Fui a buscar a Michael, que estaba al otro lado del campo, para que pudiéramos compartir el momento juntos, dijo Raynor a Daily Mirror después del descubrimiento. Estaba temblando, todavía no lo puedo creer. Solo una moneda extremadamente rara de Enrique VIII, que data de 1512, se valoró en alrededor de 5.000 libras esterlinas, y los expertos estimaron el valor total del tesoro en más de 100.000 libras esterlinas. Otra moneda, fabricada en 1546 durante el famoso reinado del rey niño Eduardo VI, puede valer hasta 3.000 libras esterlinas. En la última actualización, el tesoro estaba esperando a ser identificado y valorado adecuadamente. Si deciden vender el alijo, sus buscadores dividirán la ganancia con el propietario, cuyo anillo de bodas, por cierto, nunca se encontró. Número 4. Manuscrito legendario. La gente encuentra muchas cosas interesantes en sus áticos, incluidos artículos antiguos que pertenecían a propietarios anteriores o generaciones pasadas de una familia. Pero es raro que alguien encuentre algo que literalmente valga una fortuna. Eso es exactamente lo que sucedió en 1991 para la bibliotecaria de Hollywood, California, Barbara Testa, quien descubrió un borrador original de 665 páginas de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Estaba en un baúl que había pertenecido a su abuelo. El manuscrito que Testa consiguió abarca la primera mitad manuscrita del cuento histórico. La segunda mitad ha estado en posesión de la Biblioteca Pública del Condado de Buffalo Erie desde la década de 1880. El abuelo de Testa, James Fraser Gluck, fue uno de los primeros benefactores de la biblioteca. Le había pedido el manuscrito a Mark Twain y la primera mitad, que se envió por separado, sin darse cuenta, terminó de alguna manera en su baúl del ático. Los estudiosos y bibliotecarios, algunos de los cuales sospechan que Gluck había olvidado que lo tenía, lo habían estado buscando durante décadas. Una de las cosas más emocionantes sobre el hallazgo de Testa es que la historia en el manuscrito difiere bastante del producto final. Si bien la mayoría de las personas suelen pensar en monedas de oro y joyas cuando escuchan la palabra tesoro, este descubrimiento es realmente una joya literaria que ofrece una mirada nunca antes vista de la primera versión de la historia de Huckleberry Finn del legendario autor, pero también vale mucho dinero. Testa originalmente planeó subastar la primera mitad a través de Sotheby's, con la esperanza de recaudar hasta $1.5 millones, pero la biblioteca de Buffalo demandó y finalmente ganó, y ahora posee el manuscrito completo. Número 3. La cama de Enrique VII. Hace varios años, en medio de renovaciones en el Hotel Redland House en Chester, Inglaterra, los trabajadores desecharon un marco de cama de roble tallado en un estacionamiento. La cama de 4 postes, que se retiró después de pasar 15 años en la suite de luna de miel del hotel, captó la atención de un vendedor de antigüedades que la salvó de la basura. En 2010, ese vendedor de antigüedades vendió la cama a Ian Colson, un restaurador y vendedor de camas antiguas, por 2.200 libras esterlinas. Colson descubrió que el marco de 3 metros de altura era más viejo de lo anunciado y sospechaba que era de origen real. Parecía una cama de novia, para ser específicos, debido a la naturaleza de sus adornos. Su idea era que era el lecho matrimonial del rey Enrique VII e Isabel de York, los fundadores de la dinastía Tudor, cuya unión puso fin a la Guerra Civil Inglesa de 30 años, también llamada Guerra de las Rosas. Si la corazonada de Coulson estaba en lo correcto, la cama podía valer hasta 20 millones de libras esterlinas. Y lo hizo. Las pruebas de ADN del roble revelaron que se cosechó de un solo árbol, de una variedad encontrada entre el sur de Francia y Bielorrusia, y las manchas de pintura resultaron ser un pigmento llamado ultramarino, que valía más que el oro y solo se habría utilizado en el mobiliario de la realeza. Además, la oxidación de la madera demostró que el marco tenía siglos de antigüedad, no de la época victoriana como se pensaba anteriormente. Adán y Eva, tallados en la cabecera con las imágenes de Enrique VII y su esposa, así como los símbolos que representan la dinastía Tudor, como estrellas, escudos, leones y rosas, sirvieron como evidencia adicional para reforzar la teoría de Coulson. El raro mueble, que data del siglo XV, es solo una de las 2 camas Tudor sobrevivientes conocidas, y el otro es solo un fragmento del cabecero. Todos los demás fueron destruidos por los antirrealistas durante el siglo XVII.
Número 2. Obras maestras modernas redescubiertas. Varias de las obras maestras del pintor nigeriano Ben Nwonwu, que desaparecieron, han reaparecido en los últimos años. Nwonwu creó 3 versiones de su famoso retrato de 1974 de una princesa Ife llamada Adetutu Ademiluji, o Tutu para abreviar, y los 3 desaparecieron. En 2017, una familia común del norte de Londres le pidió a Gilles Pepiat, director de arte africano moderno en Bonhams, que autentificara una pintura que creían que era un auténtico tutú. Pepiat, quien estaba acostumbrado a que la gente le llevara obras sospechosas que resultaban ser copias, no contuvo la respiración al principio, pero se sorprendió gratamente al darse cuenta de que la pintura era de hecho real. En una entrevista con The Guardian, se refirió a la obra de arte como el descubrimiento más significativo en el arte africano contemporáneo en más de 50 años. Es el único tutú auténtico, el equivalente de algún hallazgo arqueológico raro. La obra maestra se vendió por $1.67 millones, lo que la convierte en la pintura modernista nigeriana más cara jamás vendida en una subasta. Otra de las pinturas de Nwonwu, un retrato de 1971 titulado Christine, fue redescubierta el año pasado. Un hombre llamado Elvis Davis había encargado el retrato de su esposa, que fue pasando a través de las generaciones posteriores de su familia. Aunque la pintura permaneció en la pared durante muchos años, finalmente terminó almacenada. Cuando los miembros de la familia estaban revisando el almacenamiento años después de la muerte de Christine, examinaron la firma en el retrato y buscaron en Google el nombre de Nwonwu para darse cuenta de que la pintura era obra de uno de los artistas africanos modernos más elogiados. Christine obtuvo $1.4 millones, casi tanto como Tutu en Sotheby's London, y varias veces más que el estimado que habían hecho previamente de $192,000. Número 1. Tesoro hundido de Cesarea. Vivka Fire solo esperaba ver peces y tal vez algunos restos de naufragio cuando se zambullía una mañana nublada frente a la ciudad portuaria israelí de Cesarea. Pero cuando algo brilló en el rabillo del ojo, se vio obligado a investigar. Una tormenta había azotado la costa la noche anterior y otra estaba en camino, pero como buzo experimentado, Fire se sintió cómodo tomándose unos minutos adicionales para ver lo que inicialmente pensó que era un envoltorio de dulces, porque nunca se sabe, ¿cierto? Podía ser un tesoro. Lo bueno es que Fire siguió su presentimiento, levantó el objeto y se dio cuenta de que no era una moneda de chocolate, sino algo importante, una moneda de oro con escritura árabe en ambos lados. El buzo y sus compañeros continuaron examinando el fondo arenoso del mar y encontraron cada vez más monedas. Se pusieron en contacto con funcionarios locales que convocaron a toda prisa a la Autoridad de Antigüedades de Israel al sitio. Al principio, los investigadores sospechaban de los saqueos y estaban enojados porque Fire y sus amigos habían retirado las monedas del mar, pero los buzos explicaron su preocupación por la inminente tormenta que potencialmente podría llevar las monedas de vuelta a las profundidades. Quiero decir, eso también es cierto, ¿verdad? Así que eventualmente se ganaron a las autoridades e incluso las ayudaron a sumergirse nuevamente y encontrar aún más monedas. Las monedas de oro de 24 quilates, llamadas dinares, fueron acuñadas durante la dinastía Fatimi islámica entre el 996 y 1036 después de Cristo. Se asentaron en las cálidas aguas del Mediterráneo durante aproximadamente 1000 años antes de ser descubiertas y ahora están dando a los expertos una nueva mirada a la historia de la región. Antes de esto, nadie sabía lo grandes y ricos que eran. Los arqueólogos no están seguros de cómo se perdieron las monedas. Podrían haber caído al mar durante una tormenta, a manos de piratas, o quién sabe en qué aventuras han estado. Solo las monedas lo pueden decir. Cementerio fósil. Madagascar es conocida por su vida salvaje extremadamente única, y si te remontas a miles de años atrás, sus plantas y vida silvestre eran aún más peculiares. El buceador australiano Ryan Dart decidió nadar en una cueva. Dijo que en el peor de los casos sería un gran lugar para surfear, pero lo que encontró fue un mundo perdido. Bosques extraños, lémures del tamaño de gorilas, hipopótamos pigmeos, cocodrilos con cuernos y pájaros elefantes, todos enterrados en un gran cementerio submarino. Hizo saber a otros colegas y científicos y, unos años más tarde, con fondos de National Geographic, la National Science Foundation y Madagascar, un equipo internacional de investigadores y buzos entró a explorar. Ubicados en una serie de 3 cuevas sumergidas
debajo del Parque Nacional Simanapet-Sosa, contienen diversas reservas de huesos de animales fósiles y antiguos, todos en perfectas condiciones. Imagínate, los huesos que yacen en la superficie y son pisoteados por grandes animales y atropellados por camiones y aplastados. Estos huesos no están dañados de ninguna manera, dijo a CNN el paleontólogo de primates Alfred Rosenberger. Entre los especímenes fosilizados se incluye un fósil de tipo carnívoro con forma de gato que probablemente utilizó la cueva como guarida. Muchas de las criaturas extintas murieron recientemente, como ratas y civetas indias, apuntando hacia la probabilidad de que muchas especies endémicas perdidas coexistieran con los humanos en sus últimos días, y también sirviendo como un recordatorio preocupante de nuestro impacto destructivo en la vida silvestre. Muchos de estos animales desaparecieron hace unos 2500 a 500 años. La pregunta es cómo todos estos animales terminaron en la cueva. National Geographic informó que los buzos acaban de comenzar a catalogar lo que está en la superficie y les costará mucho aprender cómo se creó este lecho de huesos. ¿Quién sabe qué más hay debajo? Genial, ¿no crees? Número 10. Un club de striptease. El biólogo marino Gil Koplovitz se encontraba reportando un descubrimiento bastante inusual en 2013, cuando compartió un descubrimiento de un club de striptease abandonado bajo el agua. No es una especie nueva de tiburón, pero definitivamente no es algo que esperas ver bajo el agua mientras buceas, ¿verdad? Koplovitz se zambullía en la costa de Israel y se encontraba en el océano cerca del largo muelle cuando se encontró con enormes ventanas oxidadas. Mientras miraba por el cristal, se dio cuenta de que todo estaba notablemente limpio. Todas las mesas y sillas habían sido retiradas, pero había una cosa que reconoció: un poste de stripper. Resulta que solía llamarse Ninfas Show Bar en la costa de Eilat, Israel. La extraña estructura comenzó como un restaurante ordinario, dijo Koplovitz en un correo electrónico al Huffington Post, antes de convertirse en un lugar erótico subacuático. Explicó que la entrada del club de striptease estaba sobre el agua. La gente simplemente cruzaba un puente de 70 metros y bajaba un tramo de escaleras. No había necesidad de mojarse. Las ventanas miraban hacia el océano, hacia las rocas y arrecifes de coral. Los peces eran un espectáculo gratis. A pesar de investigar el establecimiento, Koplovitz no está seguro de cuándo o por qué cerró sus puertas para siempre. Su sitio web fue eliminado y su destino final sigue siendo un misterio. Número 9. Misterioso cuchillo inmenso. Hace varios años, una imagen de 3 buzos posando con lo que parece ser un inmenso cuchillo comenzó a circular por las plataformas de redes sociales, incluidas Reddit y Facebook. El objeto gigantesco parece empequeñecer a las personas que lo sostienen, quienes se piensan que asociarían la fotografía a una historia sobre cómo y dónde lo encontraron y sus supuestos orígenes. Si encontrara un cuchillo enorme en el océano, créeme que te lo diría. Pero la fotografía circuló en internet sin ninguna explicación o nadie reclamando el hallazgo. La falta de detalles sobre lo que la mayoría de la gente consideraría un descubrimiento increíble llevó a muchos usuarios de las redes sociales a especular que la imagen era un engaño. Y esta teoría ciertamente parece la más probable, especialmente porque alguien habría presentado y tomado el crédito por ello, como si fuera real. Sorprendentemente, nadie parece haber afirmado falsamente que estaban en la fotografía o que sabían algo al respecto, pero mientras permanezca en línea, es posible que un impostor hambriento de fama intente tomar el crédito por esto. También es posible, aunque poco probable, que la verdadera historia detrás de la foto, ya sea real o falsa, salga a la superficie. ¿Pero tú qué piensas? ¿El cuchillo gigante y las personas que lo sostienen te parecen reales o es mejor descartarla como una imagen hábilmente manipulada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 8. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Coches clásicos. Si poseías o tenías acceso a un automóvil costoso, lo último que probablemente harías es arrojarlo a un río, a menos que seas un conductor de escapada. A principios de este año, siguiendo un consejo de un autoproclamado ex conductor de escapada, los buzos de Adventures with Purpose, un canal de YouTube dedicado a recuperar valiosos automóviles sumergidos, encontraron 9 vehículos en el fondo del río Tualatin, en las afueras de Portland, Oregon, incluyendo
incluyendo un Ford Mustang Mach-1 de 1973 y un Mazda RX-7 de primera generación. Si bien la mayoría de los vehículos estaban más allá de poder recuperarse, el Mustang y el RX-7 eran salvables. Los buzos llamaron a una grúa y los autos fueron arrastrados a tierra desde sus tumbas acuosas. Recuperarlos no fue fácil. El Mazda estaba patas arriba, lo que requería que los trabajadores lo voltearan antes de que la grúa lo sacara. Y aunque sus ruedas y las partes interiores estaban presentes, el techo estaba aplastado hacia adentro. Su pintura se había desgastado y sus rescatistas no pudieron abrir el capó. Sacar el Mustang del río fue aún más difícil porque estaba enterrado más en el río. El motor se arrancó del chasis mientras el equipo intentaba levantar la parte delantera con globos inflables y tuvieron que llamar una plataforma de servicio pesado para sacarlo del fondo fangoso del río. El automóvil estaba completamente oxidado y doblado y fue difícil su reconocimiento mientras lo retiraban. El destino previsto de los autos sigue siendo desconocido por el momento, aunque desafortunadamente parece que el Mustang ya no está. Número 7. Antiguos naufragios. En junio del 2019, los buzos cerca de la pequeña isla griega de Levita descubrieron los restos de 5 antiguos naufragios de unos 2000 años de antigüedad, junto con un ancla de granito gigante de 400 kilogramos, ubicada a 45 metros debajo de la superficie del agua. Los antiguos marineros en el mar Egeo vivían una vida arriesgada y perder todo en el mar era una posibilidad cotidiana. Las 5 naves encontradas bajo el agua estaban cargadas de mercancías. La mayoría de ellas tenían ánforas grandes, jarras antiguas de 2 asas con cuellos estrechos y mangos delgados, y contenían líquidos valiosos como aceite y vino. Estos contenedores, que datan de mediados del siglo III a.C., provienen de muchas ciudades cercanas, lo que representa una buena cantidad de comercio. Otros artefactos en el sitio, incluido el poste de anclaje de granito, datan del siglo VI a.C. Además de los 5 naufragios, los buzos también encontraron otros 3 barcos hundidos cercanos, que datan del siglo II a.C. y del siglo II después de Cristo. Esta expedición incluyó 57 inmersiones grupales y 92 horas de trabajo en el fondo marino. Los investigadores planean explorar más a fondo el área alrededor de Levita y varias otras islas cercanas del Egeo, con la esperanza de aprender más sobre las antiguas rutas y actividades comerciales. Número 6. Manantial subacuático nocivo. A principios de este año, los buzos en la costa de Filipinas descubrieron un manantial submarino a 60 metros debajo de la superficie del agua, que arroja dióxido de carbono como burbujas de champán. Cuando se trata de emisiones no deseadas, los humanos suelen ser los culpables, pero en este caso, la causa es geológica, más específicamente un volcán cercano, que se ventila a través de grietas en el fondo del océano y es responsable del manantial, que no solo adquiere su efervescencia de forma natural, sino que se encuentra paradójicamente cerca de un sistema de arrecifes de coral que está vivo y bastante bien. Estos entornos con alto contenido de dióxido de carbono, que en realidad están cerca de arrecifes prósperos, ¿cómo funcionan?, se preguntó el geocientífico Bayani Cárdenas. Su preocupación es válida, considerando la frecuencia con la que el dióxido de carbono está asociado con la destrucción y la pérdida de vidas. La vida todavía es próspera aquí, pero quizás no del tipo al que estamos acostumbrados. El misterioso sitio está situado entre las islas Luzón y Mindoro, en un tramo de agua llamado Pasaje de la Isla Verde. Cárdenas y su equipo descubrieron el manantial subacuático sin querer, mientras intentaban estudiar los efectos del agua subterránea de las islas cercanas en los ecosistemas locales. Sus concentraciones de dióxido de carbono, superiores al promedio, hacen del sitio un lugar ideal para estudiar el misterio actual de cómo la vida marina se adapta a los niveles elevados de dióxido de carbono. Número 5. Naufragio de Long Island. Al final de la Guerra Civil, el Adriático, que era un barco de asalto confederado, se encontró con el CSS Tallahassee frente a la costa de Montauk en Long Island, antes de naufragar. A principios de este año, los buzos volvieron a descubrir los restos del Adriático de 55 metros de largo a 48 kilómetros al sur de Montauk Point, 156 años después de que se hundiera en el fondo del Atlántico. Encontrar el naufragio
naufragio fue especialmente significativo para los isleños, ya que resalta cuán cerca estuvieron los lugareños de ser atacados por los confederados durante la Guerra Civil. Esto según el ex supervisor y autor del Museo del Condado de Nassau, Harrison Hunt. Si bien se capturaron varios barcos locales durante la guerra, no sé si se encontraban tan cerca de Long Island como el Adriático. Para compensar sus limitados recursos industriales y la presión de reunir una armada, la Confederación reacondicionó cañones en barcos de vapor y de vela y los envió tras los barcos de la Unión. El encuentro entre el Tallahassee y el Adriático ocurrió el 12 de agosto de 1864 y fue la incursión confederada final en las aguas del norte antes de que terminara la guerra. La tripulación del Tallahassee retiró a casi 200 pasajeros del Adriático y lo quemó, hundiéndolo a 67 metros debajo de la superficie del agua. Posteriormente, los pescadores locales descubrieron el naufragio y alertaron a John Noonan de su presencia. En 2016, Noonan reunió a un equipo y comenzó una serie de inmersiones para recuperar lo que quedaba del Adriático, después de verificar su pasado a través de registros históricos. Número 4. Antiguo templo egipcio. A mediados de 2019, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el descubrimiento de un tesoro de artefactos que incluyen joyas de oro, monedas, la pieza faltante de un barco ceremonial de 13 metros de largo y 5 metros de ancho y los restos de un templo, entre las ruinas submarinas de la antigua ciudad de Heracleón. Heracleón, que lleva el nombre del legendario Heracles, que la gente antigua creía que realmente visitaba la ciudad, era una metrópolis bulliciosa en sus días. Fue construida alrededor del siglo VIII a.C. y estaba situada a lo largo del río Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y Cleopatra incluso fue coronada en uno de sus templos antes de su desaparición final hace unos 1500 años, cuando la ciudad se hundió. Hoy, Heracleón se encuentra debajo del agua a 45 metros. Los arqueólogos descubrieron por primera vez las ruinas de la ciudad en el 2000. En su excavación más reciente hace unos meses, encontraron los restos antes mencionados de un gran templo, incluidas sus columnas de piedra, junto con un templo griego más pequeño, enterrado a 1 metro debajo del fondo marino, y el barco ceremonial descrito anteriormente, que contenía joyas, así como monedas de bronce y oro, que datan del reinado de Ptolomeo II, que gobernó desde el 283 hasta el 246 a.C. Estos son solo los últimos hallazgos de una serie de investigaciones en curso sobre las ruinas de Heracleón. Número 3. Una espada en una piedra. El octubre pasado, buzos de un club de navegación y buceo de Banja Luka, Bosnia, descubrieron una espada medieval en el fondo del río Bras, de 241 kilómetros de largo, a 11 metros debajo de la superficie del agua. Se había incrustado en una piedra durante unos 7 siglos antes de que los buzos la encontraran en relativamente buenas condiciones, considerando la cantidad de tiempo que estuvo sumergida. Un análisis de la espada confirmó que se construyó en algún momento entre finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XV, según el historiador Janko Ubrakar del Museo de la República de Spraska. El arma fue un descubrimiento raro, lo que llevó a las autoridades locales y regionales a priorizar su preservación. Cuando los arqueólogos retiraron la espada, la piedra en la que estaba incrustada comenzó a agrietarse. Recuperaron la muestra de roca para analizar. Se desconoce exactamente cómo y por qué la espada terminó perforando una piedra y hundiéndose hasta el fondo del río, pero el descubrimiento se produjo con un merecido orgullo local. El alcalde tuiteó: "Nuestra espada en la piedra, sacada en Ubras después de quién sabe cuántos siglos". Hablando en sentido figurado, los investigadores todavía están tratando de llegar al fondo de la historia de la espada. Número 2. Explosivo enorme de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 2019, la bomba sin explotar más grande jamás descubierta en Polonia fue vista en uno de sus canales de transporte más concurridos. Diseñada por los británicos para atacar objetivos subterráneos, el explosivo sísmico de 6 toneladas se conoce como Talboy. Fue encontrado en el canal Piast por trabajadores de una empresa alemana a quienes se les encargó profundizar el cuerpo de agua. Es una de las armas más grandes que se usó durante la Segunda Guerra Mundial e imitó los efectos de un terremoto. Los trabajadores informaron sobre el descubrimiento y los buzos de la Armada polaca fueron enviados al sitio, donde investigaron el objeto en cuestión y se dieron cuenta de que estaba sin explotar. El Talboy y otros similares fueron lanzados el 6 de abril de 1945 durante una incursión en el Lübzow, en un crucero alemán que estaba anclado en el canal. Si bien este no fue el mayor explosivo británico
único que se descubrió en la región, sin duda es uno de los más grandes. La bomba de más de 5 toneladas todavía se encuentra en el fondo del canal, donde ha estado durante los últimos 75 años, y debido a que parece no ser un peligro para el tráfico marítimo, la vía fluvial permanece abierta a pesar de su presencia. Un equipo especial se ha reunido para discutir qué hacer con el Talboy, pero aún no se han tomado medidas y los planes del equipo son desconocidos. Número 1. Choque de trenes. El propietario de la tienda de buceo, Steve Broadbelt, se sorprendió cuando encontró 13 juegos de ejes y ruedas de un tren parcialmente enterrados en las aguas poco profundas de la aldea de East End, en Gran Caimán, la mayor de las Islas Caimán. Broadbelt y un colega encontraron las partes incrustadas en el coral a unos 6 metros debajo de la superficie, utilizando scooters de buceo, mientras realizaban tareas de mantenimiento de rutina en algunas cámaras subacuáticas pertenecientes a su tienda. El naufragio, que nunca antes se había informado, despertó el interés del Museo Nacional de las Islas Caimán, que abrió una investigación sobre el descubrimiento. El naufragio cae bajo la protección de una ley destinada a preservar los restos abandonados, según la directora del museo y experta en arqueología subacuática, Peggy Leshikar-Denton, quien teorizó que las piezas estaban destinadas a la extracción de fosfato a finales del siglo XIX. El historiador caribeño Christopher Williams sugirió que los artefactos posiblemente eran carga que se cayó de un barco con destino a Jamaica, que terminó en aguas de Caimán debido a un error de navegación y finalmente naufragó. Su tamaño. El gran tamaño del megalodón lo ayudó de muchas maneras, especialmente cuando se trataba de dominar a otras criaturas marinas, pero posiblemente también desempeñó un papel crítico en la extinción del tiburón, lo que demuestra que más grande no siempre es mejor. Con una longitud de hasta 18 metros, el megalodón fue el tiburón más grande que jamás haya existido, pero este depredador, que alguna vez dominó los océanos del mundo, se extinguió hace unos 2.6 millones de años. Si bien algunas personas insisten en que todavía está por ahí, la evidencia de registros fósiles demuestran abrumadoramente que el megalodón desapareció cuando terminó la época del Plioceno y comenzó el Pleistoceno. Un estudio de 2013 encontró que durante un periodo de 14 millones de años, el ya enorme megalodón evolucionó gradualmente para hacerse más grande. Si bien su rango de tamaño se mantuvo igual durante este periodo, otros animales más grandes surgieron más tarde, a medida que la criatura avanzaba hacia su extinción. Los científicos no están seguros de por qué se produjo este crecimiento, pero creen que pudo haber sido desventajoso, incluso haciendo posible que el megalodón fuera más vulnerable a ser eliminado. Ciertamente es inusual que la especie crezca tan rápido, considerando que hay otros tiburones que permanecieron prácticamente sin cambios durante 50 millones de años o más. Esta especie no es tan exitosa como pensábamos, dijo al Life Science la doctora Catalina Pimiento y experta en megalodón. Muchos de los tiburones que estaban vivos durante el tiempo del megalodón todavía están vivos ahora. El tamaño del cuerpo afecta a casi todos los aspectos de la biología y ecología de un organismo, explicó. Cuando tienes un organismo muy grande como el del megalodón, eso puede ser muy bueno o muy malo. Por ejemplo, si bien los animales más grandes pueden consumir una dieta más variada, existe una mayor competencia entre ellos por los alimentos y consumen más recursos, incluido el espacio y el ecosistema. Por lo tanto, solo puede soportar una baja densidad de población. En otras palabras, según Pimiento, el megalodón pudo haber luchado por encontrar suficiente para comer una vez que los suministros comenzaron a agotarse. Número 8. Temperatura corporal. Numerosos estudios en los últimos años han presentado teorías a menudo contradictorias acerca de por qué el megalodón se extinguió, pero una cosa que todos parecen tener en común es que el tiburón era su peor enemigo, de una forma u otra. En 2018, una nueva investigación presentada en la reunión anual de la American Geophysical Union sugirió que la temperatura corporal del tiburón tuvo algo que ver con su desaparición. Al comparar las mediciones de isótopos agrupados en los dientes del megalodón con los de los ancestros modernos de los tiburones, los investigadores determinaron que el megalodón mantenía una temperatura corporal más alta que los predecesores de los grandes tiburones blancos de hoy. El investigador Michael Griffith, que participó en el estudio, dijo al
Life Science que, si bien la temperatura corporal del megalodón oscilaba entre los 35 y 40 grados centígrados, los antepasados modernos del tiburón tenían temperaturas corporales entre 20 y 30 grados centígrados. El resumen señala que para mantener esta temperatura corporal más alta, el megalodón necesitaba consumir grandes cantidades de presa. El enfriamiento de las temperaturas oceánicas durante el Pleioceno habría limitado las especies a latitudes más bajas, donde las temperaturas oceánicas eran más cálidas, mientras que su presa preferida, por ejemplo las ballenas, desarrolló rasgos para adaptarse a las temperaturas más frías de las latitudes más altas. Por lo tanto, los grandes cambios climáticos combinados con las limitaciones evolutivas pueden proporcionar el arma homicida para la extinción de las especies de tiburones más grandes que jamás hayan vagado por el planeta. Algunos investigadores, incluida la doctora Catalina Pimiento, una destacada experta en megalodontes, simplemente no creen que el tiburón esté limitado por el enfriamiento de la Tierra. En cambio, piensan que de manera similar a otros tiburones, el megalodón posiblemente era mesotérmico, lo que significa que podría mantener fácilmente una temperatura corporal más alta que las aguas circundantes. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Desaparición de presas. Un estudio a principios de 2017 indica que la extinción del megalodón fue precedida por el colapso de algunas de sus presas favoritas, uno de los pocos factores en los que la mayoría de los investigadores parecen estar de acuerdo. Estos hallazgos algo recientes en particular se basan en la primera evidencia fosilizada conocida de animales acribillados con las marcas de mordida del megalodón, desenterrados en el sur de Perú, en un sitio llamado Aguada de Lomas. Al analizar los fósiles, un equipo de investigadores dirigido por Alberto Collareta, de la Universidad de Pisa, descubrió que el megalodón comió la extinta Piscobalaena nana, una ballena barba, y la Piscofoca pacífica. Estas criaturas sirvieron como fuentes de alimentos convenientes y nutritivas para el megalodón, a pesar de ser grandes por derecho propio, con alrededor de 5 metros de largo. Algunos datos sobre cómo comió el megalodón aún no están claros, admitieron los investigadores. Por ejemplo, según Collareta y sus colegas, creen que es posible que el gran tiburón haya matado activamente a las ballenas pequeñas. También señalaron que es prácticamente imposible discriminar entre la depredación activa y la recolección de residuos cuando se trata de especímenes fósiles. El equipo cree que el cambio climático pudo haber contribuido a la desaparición del megalodón, pero que probablemente hubo factores que lo acompañaron, incluidos la extinción de varios pequeños linajes de ballenas barbadas de las que dependía para alimentarse. Un megalodón definitivamente come mucho. Número 6. Otros depredadores. Por supuesto, varios de los factores que giran en torno a la extinción del megalodón están entrelazados. Por ejemplo, el aumento de la competencia por los alimentos dentro de la especie, como resultado del crecimiento evolutivo de la criatura, pudo haber jugado un papel en su desaparición. Pero el megalodón también pudo haber experimentado un aumento en la competencia a medida que surgieron otros depredadores, incluidos los ancestros de la moderna orca y el gran tiburón blanco. Uno de estos nuevos depredadores, el Livyatan melvillei, es un género de especie de cachalote gigante ahora extinto que, a diferencia de los cachalotes modernos, usaba sus mandíbulas cortas y poderosas para cazar presas. Este era capaz de desgarrar la carne de un animal más pequeño y matarlo con facilidad, y al hacerlo, pudo haberle quitado la comida al megalodón, que comúnmente comía la misma especie. Livyatan melvillei es una de las muchas grandes ballenas carnívoras que emergieron en el Mioceno durante la existencia del megalodón, lo que debería darte una idea de la presión a la que estaba sometido debido a la mayor competencia. En ese momento, el megalodón probablemente ya estaba experimentando una escasez de alimentos como resultado de una disminución de su territorio, lo que causó la muerte de una gran cantidad de especies marinas más pequeñas. En un estudio que salió en 2016, los científicos revelaron que el aumento de la competencia y la disminución de los suministros de alimentos desempeñaron un papel importante en la extinción del megalodón. El estudio también cuestiona las antiguas nociones entre los científicos de que el cambio climático fue un factor definitorio en la desaparición de la especie, aunque algunos investigadores todavía creen que desempeñó un papel importante. Ya sabes, a los científicos les encanta discutir. Pero, ¿tú por qué crees que se extinguió? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también, asegúrate de hacer clic en la campanilla de notificaciones si aún no lo has hecho, así no te perderás los próximos videos.
Número 5. El gran tiburón blanco. Una teoría presentada a principios de 2019 postula que el ascenso del gran tiburón blanco llevó al megalodón a la extinción. Este reciente estudio desafía la noción de larga data, basada en la presencia del megalodón en el registro fósil, de que se extinguió hace 2.6 millones de años. Anteriormente, los científicos basaban el tiempo de desaparición del tiburón en un fósil del final de la época del Plioceno, tal vez debido a los efectos nocivos de radiación de una supernova. Los hallazgos de 2019, en cambio, correlacionan la desaparición del megalodón con la aparición del gran tiburón blanco, en lugar de cualquier posible evento o cambio importante en la Tierra. Durante el Mioceno tardío, el antepasado más antiguo del gran tiburón blanco, el Carcharodon juveli, apareció en el registro fósil. Las evidencias muestran, con base en las marcas de dientes que se han encontrado en fósiles pertenecientes a la misma especie que cazaron el megalodón y el Carcharodon juveli, que estos compitieron directamente entre sí por la comida, particularmente por la piscobalaena nana que consumía el megalodón. Los fósiles del gran tiburón blanco moderno, el Carcharodon carcharias, aparecieron por primera vez durante el Plioceno temprano. Era más ágil que su antepasado y solo subió la apuesta cuando se trataba de competir contra el megalodón, cuya presa más importante, incluidas las ballenas, estaban desapareciendo rápidamente para entonces. Aunque los grandes tiburones blancos son mucho más pequeños que el megalodón, además de la mayor competencia por las presas, los investigadores también creen que es posible que lo hayan superado cuando finalmente se redujo a la existencia continua de uno u otro. Después de todo, los grandes tiburones blancos eran ciertamente capaces de derribar megalodones jóvenes. Esto, combinado con los cambios en el océano, pudo haber sido suficiente para limitar la supervivencia del megalodón, según los científicos que realizaron la investigación. A medida que el megalodón se enfrentaba a cantidades cada vez menores de presas, como las pequeñas ballenas, su propia población también se fragmentó. Mientras tanto, el gran tiburón blanco pudo haber ejercido aún más presión sobre el ya amenazado megalodón, en última instancia, sellando su destino condenado. Número 4. El cambio climático. Varias teorías que giran en torno a la desaparición aparentemente repentina del megalodón citan el cambio climático como un factor posible. Cuando comenzó la época del Pleistoceno, casi al mismo tiempo que el megalodón dejó de existir, las aguas del mundo se estaban enfriando y comenzaron largos periodos de glaciación, también conocidos como la Edad de Hielo. Esto podría ayudar a explicar algunas de las limitaciones que llevaron a la extinción de la criatura, incluidas las restricciones geográficas. Por ejemplo, si al megalodón le favorecían las aguas más cálidas, o tal vez si no tuviera más remedio que vivir en ellas con el fin de regular la temperatura de su cuerpo, un clima frío lo habría obligado a acercarse al Ecuador, mientras que antes era capaz de vivir en un rango mucho más amplio. El cambio climático también podría haber afectado al megalodón indirectamente, al restringir geográficamente sus fuentes de alimentos y obligar al tiburón a reestructurar sus propios hábitats elegidos en torno a estos suministros de alimentos cada vez más escasos. Por otro lado, algunos investigadores, incluida la experta Catalina Pimiento, argumentan que es poco probable que un ligero cambio en la temperatura global afecte al megalodón, debido a su capacidad comprobada para sobrevivir en todas las aguas más frías del mundo. En cambio, Pimiento cree que, a diferencia de la mayoría de los peces, el megalodón fue eficiente para mantener la temperatura corporal necesaria, incluso en los mares más fríos. Número 3. Las aguas más frías. Esta próxima teoría también se relaciona directamente con el cambio climático y la posibilidad de que las fuentes de alimentos del megalodón se limiten durante uno de los periodos de enfriamiento de la Tierra. El megalodón creció tan grande, en parte debido a la abundancia de presas ricas en nutrientes que contienen un alto contenido de grasa, como las pequeñas ballenas. Pero a medida que la Tierra se enfriaba alrededor del inicio de la época del Pleistoceno, es posible que la mayoría de las criaturas con las que el megalodón se alimentaba migraran hacia los polos, donde las aguas eran más frías, quizás demasiado frías para que el megalodón sobreviviera. Esta era una teoría predominante entre los científicos hasta 2016, cuando un estudio dirigido por la experta Catalina Pimiento, a quien ya he mencionado varias veces, desafió la idea de que el megalodón no hubiera podido regular la temperatura de su cuerpo en aguas más frías, utilizando un modelo de pronóstico del clima para recrear las temperaturas oceánicas de las épocas del Mioceno y el Plioceno. El equipo de Pimiento descubrió que el tiburón ciertamente preferiría las aguas más cálidas, pero que los fósiles se han encontrado en lugares donde los océanos eran fríos en ese momento. Estos hallazgos se enfrentan directamente a la idea de que el megalodón no podría haber seguido a su presa a aguas más frías, por lo que, como sucede con la mayoría de las cosas, los científicos simplemente no pueden estar de acuerdo.
Número 2. Reducción de la diversidad de presas. La cantidad de especies de ballenas disminuyó drásticamente al final del Plioceno, lo que redujo en gran medida el suministro de alimentos del megalodón. Esto se ha atribuido a numerosas causas y se ha relacionado con una mayor competencia entre el megalodón, que terminaron comiéndose los unos a otros, y también del primer gran tiburón blanco como presa. Pero los investigadores ahora creen que una reducción de la diversidad de los organismos celulares en el océano durante ese tiempo, como el plancton, jugó un papel importante en la desaparición de estas ballenas, que se alimentaban principalmente filtrando el agua y consumían krill y otros organismos microscópicos. Estos organismos microscópicos dependían incluso de los más pequeños, conocidos como diatomeas, que también desaparecieron. Cuando el fondo de una cadena alimenticia comienza a morir, también lo hacen los demás. Los científicos no están seguros de por qué la mayoría de las diatomeas disminuyó, aunque creen que pudo haber tenido algo que ver con los cambios de la circulación oceánica que ocurrieron cuando América del Norte y del Sur se conectaron, lo que impidió que el agua fluyera entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, sucedió, y la reducción de las diatomeas significó menos krill y por lo tanto menos alimento para las ballenas de las que se alimentaba el megalodón, y una consiguiente disminución de la población y diversidad de ballenas. Para el megalodón, que ya había competido contra el gran tiburón blanco más pequeño y más rápido y su antepasado, el Carcharodon juveli, esto podría haber llevado a la especie al límite y luego a la extinción. Número 1. ¿Está acechando en las profundidades el día de hoy? Algunos creyentes en la existencia continua del megalodón, en su mayoría no expertos, sugieren que vive extremadamente profundo en el mar, donde es poco probable que los humanos lo vean o lo detecten. Después de todo, argumentan, solo se ha explorado alrededor del 5% de los océanos del mundo, un hecho con el que muchos científicos están de acuerdo, sin mencionar que la cultura pop y las historias de ficción, como la película de 2018 de Meg, hacen un buen trabajo en contribuir a la idea de que el megalodón podría estar allí. Además, la especie supuestamente se extinguió relativamente reciente, como dije antes, hace unos 2.6 millones de años, más de 60 millones de años después de que los dinosaurios desaparecieran en un evento de extinción masiva. Pero es posible que los científicos se hayan equivocado y que esta antigua bestia esté al acecho en las frías y oscuras profundidades de las vías fluviales del mundo. La respuesta corta a esa pregunta es no. Según el investigador de tiburones, Greg Escomal, quien administra el programa de pesca recreativa de la División de Pesca Marina de Massachusetts, hemos pasado suficiente tiempo pescando en los océanos del mundo como para tener una idea de lo que está ahí afuera y lo que no, dijo Escomal a la revista Smithsonian. Los expertos también saben que las criaturas que habitan cerca del fondo del mar generalmente poseen adaptaciones evolutivas extrañas que no se sabía que el megalodón tuviera. Para agregar a eso, si bien el gran tiburón blanco es una especie completamente diferente del megalodón, los dos están lo suficientemente cerca como para hacer ciertas comparaciones, incluida la incapacidad del gran tiburón blanco para tolerar profundidades extremas durante más de unas pocas horas a la vez. Además, el megalodón no podría encontrar la abundancia de presas que necesita cerca del fondo del mar. También tiene un poco en común con las criaturas de natación lenta que viven en la zona y que se alimentan principalmente de presas diminutas. En otras palabras, las condiciones a grandes profundidades simplemente no serían propicias para el megalodón, lo cual creo que es probablemente lo mejor. No necesitamos que aparezcan más cosas peligrosas este 2020. Gracias por ver el video. Déjame saber qué piensas de las causas de la extinción del megalodón abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.